Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la última edición central de esta semana de MBD Noticias, como siempre en la pantalla de TV Ciudad y con Natalia Nogués en la co-conducción. ¿Cómo andás, Nati? Bien, ¿y tú? Al fin viernes. Al fin Estábamos viernes. hablando de eso, así que lo compartimos, seguramente muchos están de acuerdo, muchas y muchos están de acuerdo. Esa sonrisa ancha que se te vio, me parece que dice mucho del momento de la semana. Momento de la semana que nos lleva en Tren de Destaque Informativo a hablar de asuntos educativos, pero ya verán por dónde vienen, porque este sábado se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y en este contexto, fecha esta vinculada a un pronunciamiento, una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en este contexto, les diría, se informó que justamente los asuntos de derechos humanos y pasado reciente desde el próximo año van a estar en las currículas de educación primaria y también secundaria. Esto lo confirmó MBD Noticias con el presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Caggiani, que en un rato, en instantes, estará en vivo para profundizar en la temática. Y Graciela Montes de Oca, integrante de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo que si bien destacan algunos avances desde que comenzó este periodo de gobierno en materia de derechos humanos, volverán a solicitar una entrevista con el presidente Yamandu Orsi porque no hay novedades sobre su petición de dar la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen la información que tienen sobre el paradero de las personas desaparecidas bajo el terrorismo de Estado. Ahora seguimos repasando la agenda del viernes. Por eso repasamos los titulares. Luego de varias semanas de negociación, delegados del Poder Ejecutivo y de COFE alcanzaron hoy un preacuerdo sobre los lineamientos salariales. Alumnos y alumnas de 72 escuelas de Montevideo comenzarán experiencias de educación ambiental de clasificación en origen en el marco de un convenio del programa Escuelas Sustentables firmado hoy entre la ANEP y la Intendencia de Montevideo. El Poder Ejecutivo decretó el ajuste del precio de los combustibles, estableciendo a partir del 1 de septiembre un aumento en el precio del gasoil y en el supergas y una baja para el valor de las naftas. Del 3 al 20 de septiembre se realiza la 20ª edición del Festival de Cine sobre Diversidad Sexual y Género, Llamale H. 70 películas en la cartelera de Cinemateca, obras de teatro y producciones en la pantalla de TV Ciudad son algunas de las recomendaciones en la columna cultural de hoy. Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, dio una conferencia de prensa este viernes en el Estadio Centenario, en la que se refirió a las ausencias de José María Jiménez, Maximiliano Araujo y Nicolás de la Cruz para la última doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La portavoz de la Casa Blanca afirmó que todas las posibilidades están sobre la mesa al ser consultada sobre una eventual intervención en Venezuela, mientras Estados Unidos se despliega en el Caribe y el gobierno de Nicolás Maduro prepara a una fuerza compuesta por miles de personas para enfrentar una posible invasión estadounidense. Israel confirmó la recuperación de los restos de 2 rehenes muertos en poder de Hamás y anunció el fin de las pausas humanitarias mientras declara a la ciudad de Gaza como zona de combate. Y recuerden que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos, en tvciudad.uy, a través de YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Es la hora de salir del estudio, Martín. Para pedir adelantos a los móviles. Primero Martín Duarte, que desde Sayago va a complementar lo dicho en portada. Martín, bienvenido. Martín, Natalia, ¿cómo les va? Buenas tardes para ustedes. Vamos a estar hablando en algunos minutos con Pablo Caggiani, presidente del CODICEN de la ANEP, a propósito de esta jornada tan especial, el Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas, y una reivindicación que también vienen haciendo desde familiares a propósito de lo que ocurrió en el 2022 justamente con la ANEP, que retiró de la currícula justamente de los programas algunos conceptos vinculados a los derechos humanos y en particular uno que quedó muy grabado y fue parte del debate, el concepto de terrorismo de Estado, que fue eliminado justamente de los programas, además de bibliografía. Vamos a conocer también de primera mano qué va a pasar con ello y cuál es la política que seguirá adelante con respecto a este tema, la ANEP, en el próximo periodo. Y en particular conocer algunas repercusiones de lo que se viene conociendo de la ley de presupuesto que el próximo domingo se estará presentando en el Parlamento. Bueno, qué mirada se tiene desde la educación a partir de los anuncios que brindó en la jornada de ayer el ministro de Economía, Odone. Así que los convocamos en algunos minutos. Y ahora de Sayago a Buceo aparece la agenda social y deportiva, podríamos decir. Diego Martini, ¿cómo te va?
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es, Anzani y Neira, más precisamente el barrio Belgrano, para quienes son de por aquí, y estamos en la puerta del Club Social y Deportivo Tito Froni, que va a inaugurar obras del presupuesto participativo, así que ampliamos en unos minutos. Otro adelanto. Durante las jornadas anuales de economía organizadas por el área de investigaciones económicas del Banco Central del Uruguay, en Montevideo contrastaron visiones el presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, y el ministro argentino de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La inflación bajó de 25% mensual a 1,5%, con la economía creciendo 6 puntos. Y 12 millones de argentinos salieron de la pobreza en el primer año y medio de la gestión de Javier Milei. ¿Y eso es popular o es no popular? Es recontra popular. La política de valorización del sueldo mínimo que tenemos en Brasil y con una política tributaria más progresiva. A Banco Central no cabe hacer ningún tipo de juicio de valor, pero es dado que políticas como esa van a poner la plata en la mano de aquellos que tienen una propensión a consumir más grande. Ahora el trabajo y el salario en la agenda. Empezamos con el desarrollo de la información. Les contamos que la Asamblea de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, ratificó el acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo que establece que las y los trabajadores de las ramas de actividad vinculadas siempre dentro de la órbita estatal no tendrán pérdida salarial durante los próximos 2 años. El convenio entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y, según valoró el secretario general de COFE, José Lorenzo López, incluirá otras cláusulas como explorar con el Ministerio de Vivienda planes para la compra de soluciones habitacionales para empleados y empleadas públicas. Hemos podido ratificar los 2 preacuerdos que habíamos firmado con el Poder Ejecutivo, tanto vinculado a las certificaciones médicas como a todos los temas presupuestales. Nosotros hubiéramos preferido bastante más, ¿no? Porque este convenio, que de alguna manera establece también el ajuste salarial, no tiene crecimiento del salario y nosotros hubiéramos aspirado a que el convenio pudiera contemplar el tema del crecimiento salarial en función del crecimiento de la economía. Nosotros empezamos negociando por una partida que era 3 veces menos de lo que terminamos consiguiendo. Se votó el preacuerdo que establece un mecanismo de ajuste salarial por 2 años donde se asegura que no va a haber pérdida del salario real, establece la corrección para más de 6.000 trabajadores de una partida que no se venía pagando, que era el convenio anterior, de 1.500 pesos, y también la posibilidad de explorar con el Ministerio de Vivienda planes para la compra de vivienda de los trabajadores que nosotros representamos en el sector público. En cuanto a las certificaciones médicas, José López destacó los cambios que se incorporarán a la ley, que entrará en vigencia para el 2026. Lo que logramos es establecer un aumento en los días de colchón, pasando de 9 a 12 días, la cantidad de días que están exonerados de cualquier tipo de descuento, y logramos incluir las enfermedades que son más complejas de licencia médica más prolongada, como por ejemplo las vinculadas a la salud mental, las vinculadas al embarazo de riesgo, que es un tema complejo, que se suman a las oncológicas, a los accidentes de trabajo y a las internaciones, digamos, todo lo que tenga sujeto a internación y domiciliaria y hospitalaria, que ya estaban exoneradas en la propia ley, ahora se le incluyen estas otras enfermedades. Otro asunto. La Administración Nacional de Educación Pública y la Intendencia de Montevideo firmaron un acuerdo en el marco del programa Escuelas Sustentables, que busca trabajar sobre el Plan Nacional de Educación Ambiental que se desarrollará en primaria. Habló de esto el intendente de Montevideo, Mario Vergara, que dijo que los éxitos de la intendencia justamente en asuntos como la gestión de residuos y la limpieza van a depender, o solo serán posibles en realidad, si la gente incorpora en su cultura y sus hábitos conductas vinculadas al cuidado del ambiente. En el plan, en la estrategia de desarrollo ambiental que presentamos con Leonardo y su equipo en la Junta Departamental hace algunas semanas, el primer punto era el de la educación ambiental y una nueva cultura
en la materia. Por supuesto que eso después se traduce en acciones, ¿verdad? En qué hacemos con los residuos en casa, cómo logramos generar el primer eslabón para que haya valorización de los residuos, como bien decía Gabriela. ¿Qué hacemos en las calles? ¿Qué hacemos con el buen uso de las infraestructuras y los equipamientos? Cuando no tiramos la basura de casa en una papelera, por ejemplo, o no la tiramos desde un balcón. La educación en el terreno de la currícula formal es absolutamente fundamental. Yo tuve esa experiencia previa en este tema cuando tenía el sombrerito de presidencia del Banco Central con el programa del BCU Educa. Acá es un poco lo mismo, porque además sabemos el rol que juegan los niños y las niñas en cada familia. Lo hemos visto en otros temas, ¿no? Ya se ve en el tema de no tires el papel por la ventana del auto, ¿no? Anda a fumar afuera. O sea, el impulso que se da desde el sistema educativo penetra en los hogares, que es donde en última instancia necesitamos que se potencie una visión y una cultura nueva en esta materia. Ahora otras intendencias, en este caso la Intendencia de Salto. Les contamos, contrató a la Fundación Piso Digno, que tiene como referente al exministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, quien se desempeñó en ese cargo durante parte del gobierno pasado, para que se haga cargo de la colocación de pisos de madera en los más de 30 asentamientos que hay justamente en el departamento salteño. Y desde la oposición departamental cuestionan esta contratación, ya que consideran que no es una solución estructural a la problemática. En Salto, una de las principales emergencias es la vulnerabilidad de la vivienda, y hay más de 30 asentamientos en el departamento con, en primer lugar, muchas dificultades, no solamente la habitacional y desde el punto de vista de las construcciones, sino que, sumado a eso, el desempleo, la precariedad de la infraestructura de los barrios, la irregularidad de los terrenos. Bueno, en definitiva, nos parece sin meternos en lo que hace la Fundación, que no me merece ninguna opinión, porque es una cuestión que está avalada, que viene, es un proyecto que tiene por lo menos buenas intenciones. Lo que veo es cómo el gobierno departamental, en primer lugar, se reúne con su correligionario, exministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, el cual está dirigiendo y llevando al frente esto, y como una gran noticia, como una gran medida de gobierno que me parece a priori insuficiente y que carece de pata a la realidad en el departamento, ¿no? Algo que nos preocupa es que se utilice este tipo de vulnerabilidades, este tipo de emergencias como una cuestión meramente marketinera, ¿no? No entendemos en qué marco de proyecto o de política de gobierno departamental se está enmarcando esta iniciativa, ¿verdad? Parece risorio, ¿no? Que un piso de madera elevado en lugares hasta donde se inunda es como un chiste, ¿no? Aquí tenemos lamentablemente asentamientos que sufren no solamente el piso de tierra, sino el barro y el agua dentro de sus casas. Bien, vamos a cambiar de asunto y vamos un poco a lo que adelantábamos anteriormente, porque desde el año próximo contenidos vinculados a derechos humanos y pasado reciente formarán parte de los programas curriculares de primaria y secundaria. Este hecho fue destacado y se informó en algunos ámbitos en el marco de la conmemoración de un nuevo Día Internacional del Detenido Desaparecido. Esto a nivel mundial se conmemora los 30 de agosto desde el año 2011, o sea que mañana será la conmemoración. Y claro, esto es para dar marco jurídico a la desaparición forzada como delito de Estado y de lesa humanidad. Para nosotros es muy importante, ya que aún tenemos muchos de nuestros familiares que no sabemos dónde se encuentran, qué han hecho con ellos. Nos falta mucha verdad. Graciela Montes de Oca dijo que desde la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos volverán a solicitar una entrevista con el presidente Yamandu Orsi, porque no tienen novedades sobre su petición de dar la orden a integrantes de las Fuerzas Armadas para que entreguen información sobre el paradero de las personas desaparecidas
desaparecidas durante el terrorismo de Estado. Por su forma de proceder, sabemos que ellos acostumbraban a archivar y a escribir absolutamente todo. Por eso es nuestra insistencia en que se solicite esa información. Montes de Oca destaca algunos avances desde que comenzó este periodo de gobierno. A nivel de la Secretaría de Presidencia del pasado reciente, donde se comenzó a digitalizar lo que es el archivo de la DNI. Esta vez había quedado parado hace 5 años, pero esta vez estamos centrándonos en lo que es el periodo del terrorismo de Estado, donde puede existir alguna información para la búsqueda, incluso también para las causas judiciales. Y también los avances que hemos tenido es a nivel de educación, de que este tema, sobre tema de derechos humanos y pasado reciente, comenzarán a estar en las currículas. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Bien, y Martín Duarte ahora nos trae información justamente sobre estos cambios que están previstos en los programas curriculares de enseñanza primaria y secundaria para el año próximo. Martín, adelante. Así es, Natalia, hacíamos referencia hace algunos minutos de los cambios o algunos conceptos que se sustituyeron en el año 2022, que incluso los gremios docentes los señalaron a propósito de conceptos como derechos humanos, en particular el concepto de terrorismo de Estado, que fue eliminado dentro de la currícula en el año 2022, además de cambios en torno a la bibliografía. Recuerdo algunos textos de Carlos de Masi que fueron sustituidos, incluso se incluyó un texto, La agonía de la democracia, de Julio María Sanguinetti. Bueno, ¿cuál va a ser el encare vinculado a ese tema para el próximo periodo? Estamos con el presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Cagiani, que le agradecemos estos minutos, para conocer, bueno, cómo se está evaluando, cómo se está estudiando y cuál va a ser también la propuesta del CODICEN en materia a derechos humanos incorporados dentro de lo que son los programas de estudio. Bueno, buenas noches a la audiencia. Lo primero que hay que señalar es que desde que asumió esta administración, digamos, ANEP participó de lo que fue el Mayo Mes de la Memoria, que fue una convocatoria de todas las instituciones públicas a abordar este tema. En el marco de lo que es la revisión de la transformación curricular, hay varios de estos aspectos que están trabajando los diferentes grupos de trabajo para colocarlos nuevamente en los programas de estudio a partir del año que viene. Y hay otra cuestión que para nosotros es central. De hecho, uno de los lineamientos estratégicos del proyecto presupuestal que vamos a estar planteando o llevando el domingo al Parlamento tiene que ver con la mejora de los aprendizajes desde una perspectiva de derechos humanos. Nosotros entendemos, digamos, que el sistema educativo debe abordar estos temas, debe abordarlo con los cuidados del caso, digamos, porque esto es un tema que es motivo del debate y de la conversación política, pero haciendo uso de lo que son las investigaciones que los actores de la academia han producido respecto al tema, que son muy claras en términos de caracterizar una etapa como de terrorismo de Estado, con un conjunto de violaciones por parte del Estado de los derechos humanos que fueron en un contexto de un golpe cívico-militar. Es decir, hay un conjunto de cosas allí que el sistema educativo debe trabajar, debe permitir además que los estudiantes se formulen sus propios juicios de valor sobre el tema y que valoren esto que tenemos, que es una construcción democrática de la convivencia. En ese sentido, en la práctica se está trabajando reincorporar el concepto de terrorismo de Estado en los programas, se va a estar trabajando en los programas específicamente en algún concepto vinculado a lo que es esta época de nuestro país. Se está trabajando en bibliografía, volver a reincorporarla. Puntualmente, ¿cómo se está visualizando ese tema? Lo que sucede es que hay un conjunto de grupos que están trabajando en las reformas o los cambios posibles a la transformación curricular, y estos temas están en ese conjunto de cosas. Nosotros vamos a estar en el segundo semestre resolviendo esto, pero claramente es un tema de preocupación, pero además es un tema de la perspectiva de la política educativa. Es decir, uno de los lineamientos estratégicos del presupuesto es mejora los aprendizajes con enfoque de derechos humanos. Nosotros creemos
además, en general, las sociedades y los sistemas educativos, después de que tienen episodios que son un horror o traumáticos para esos colectivos, en general apuestan mucho a que la educación pueda prevenir esas cosas o construir formas de convivencia que sean superadoras de esos errores. Sucedió con las guerras mundiales, sucede con las dictaduras en América Latina y creo que es parte de un consenso bastante amplio en la ciudadanía y en el sistema político de que la democracia se construye también conversando, trabajando estos temas y siempre en un marco de respeto a la laicidad, de respeto de las opiniones de los estudiantes, inclusive de sus familias, porque hay muchos actores vivos que fueron parte de estos acontecimientos, entonces con todos los cuidados del caso, pero sin dejar de trabajar estos temas. ¿A qué atribuís que se hayan quitado? Fue una decisión del gobierno anterior que yo entiendo que no fue acertada y que tiene un carácter, me parece, más político o ideológico que basado en la evidencia de la investigación que hay con respecto a este tema. Aprovecho para consultarte, en la jornada de ayer hubo Consejo de Ministros, el propio ministro Gabriel Ordóñez se refirió a las líneas generales del presupuesto que estaremos conociendo en detalle estos 700 artículos, alrededor de 700 artículos a partir del próximo domingo y lo que va a ser la discusión parlamentaria, pero entre las menciones que hizo el ministro o cómo va a estar repartida la torta se habló de áreas prioritarias, entre ellas la primera infancia, también la seguridad, la salud, las personas en situación de calle. Entre los prioritarios no se nombró a la educación, por lo pronto explícitamente, más allá de que hemos conversado en algunas oportunidades y el mensaje presupuestal del CODICEN era aspirar un poco lo que es el programa del Frente Amplio, llegar al 6% del PBI. ¿Qué primera valoración estás haciendo? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Y qué lectura haces que también el concepto de educación no haya aparecido en esa conferencia de prensa? La Administración Nacional de Educación Pública, al ser un ente autónomo como la Universidad de la República o la Universidad Tecnológica, tiene la posibilidad de presentar su propio mensaje presupuestal para que el Parlamento lo considere o no, o lo considere en parte. En ese sentido, nosotros vamos a presentar una solicitud presupuestal que, manteniendo lo que es la inversión que se hace en ANEP, se alcance en la inversión educativa al final del periodo el 6%, y es un 6% que en realidad está fundamentado en grandes acuerdos que tiene la sociedad con respecto al educativo y por lo tanto también tienen los partidos políticos, es decir, cuando uno mira los programas de los partidos políticos de cara al último proceso electoral, todos los partidos políticos estaban de acuerdo con ampliar la cobertura en primera infancia, con la extensión del tiempo pedagógico, bueno, esto requiere alimentación, con lo que tiene que ver con apoyos económicos a las familias o a los estudiantes para estar en condiciones para afrontar el proceso educativo. Lo mismo sucede con lo que es la generalización de lo terciario universitario descentralizadamente, es decir, es algo que es muy caro a las uruguayas y a los uruguayos, esta posibilidad de poder estudiar en donde naciste, así que somos muy optimistas con respecto a qué es lo que va a suceder con el presupuesto de lo educativo en un escenario que es muy restrictivo desde el punto de vista económico, es decir, creo que en términos de los últimos años es el escenario más restrictivo de los últimos ejercicios de planificación del presupuesto para los 5 años, con una situación de las infancias y las adolescencias donde efectivamente están pasando mal. Nosotros tenemos un aumento de la pobreza infantil en los últimos años, es más, a partir del cambio en la forma de medición, el número es superior, es decir, 3 de cada 10 gurises están bajo la línea de pobreza y nosotros creemos, digamos, que la matriz de protección social, entre las cuales se incluyen las políticas educativas, tiene que trabajar con la puntería de reducir esto, que es un drama para la sociedad uruguaya. Pablo Cagiani, muchas gracias por estos minutos. La palabra del presidente del CODICEN de la ANEP, refiriéndose a varios temas, en particular vinculado a este día tan especial, donde se recuerda a las personas detenidas desaparecidas a nivel internacional, y por otro lado el mensaje presupuestal y lo que vamos a estar también desglosando a partir de la entrega el próximo domingo en el Parlamento.
En Antel, llévate un Antel Box con la mejor conexión para que puedas ver todo lo que quieras de manera fácil, rápida y directa. Y de Sayago nos vamos con Diego Martini allí al barrio, decía Belgrano, yo le hubiera dicho Buceo, pero es Belgrano, Diego, con novedades barriales, ¿no? Sí, así es, compañeros. Buenas tardes para todas y todos. Nos venimos hasta el Club Social y Deportivo Tito Frioni, un club histórico acá de esta zona, que hace muy poquito cumplió aniversario y que está justamente acá en Anzani y Neira, en el corazón del viejo barrio Belgrano, obviamente seguramente más conocido como Buceo, pero bueno, quienes son de por acá lo conocen así. Vamos a empezar a ingresar para ver cómo el club está de fiesta en este día para inaugurar estas obras de este presupuesto participativo. Estamos viendo la sala de la directiva y estas obras que se inauguran hoy, que tienen obras en un club que además tiene un montón de actividades, además de fútbol, de patín, de gimnasia, y para eso hoy están inaugurando entonces estas obras y vamos a presentar a la presidenta del club que está acá con nosotros. Susana, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, recordame cuántos años... En primer lugar, bienvenidos a todos. Sí, perdón, te interrumpo. Recordame cuántos años tenía el club. 82 años cumplió hace unos días, el 25 de agosto. Bueno. Ella es Daniela, la tesorera, y es del barrio. Yo soy un poquito más... ¿Cómo le dicen al barrio? ¿Barrio Belgrano, barrio Buceo? Buceo. Ya no se le dice más Belgrano. No, ¿viste? Bueno, ¿qué es lo que se inaugura hoy? Y si nos podés ir mostrando y vamos caminando, si nos prendés las luces de la cancha, todo. Esa iba a ser la vedette a último momento. Pero bueno, puede haber una primicia ahí. Sí, claro. Lo que vamos a mostrar fue todos los arreglos que se hicieron gracias al presupuesto participativo. Quiero presentar a Beatriz también, que es la secretaria. Buenas tardes. Las tres trabajadoras aquí con el Tito, por el Tito. Bueno, se cambiaron los techos, la electricidad en el salón chico, que tenemos otro salón también. Y bueno, si quieres ver la cancha, te prendo la luz de la cancha. Le pregunto a Beatriz, ¿quién era Tito Frioni? Tito Frioni fue un vecino. Primero quiero rescatar de que el Tito Frioni nació en 1943. El 25 de agosto cumplimos 82 años de cumpleaños del club. Así que hace un montón de años que el Club Tito Frioni está presente en el vecindario. Tito Frioni fue un jugador de fútbol que muy joven emigró a Italia con su hermano, allí falleció y su hermano hizo que este predio, donó este predio para que se realizara, se construyera un club o un lugar de actividades para los jóvenes del barrio, fútbol especialmente, y bueno, así fue que nació el Club Tito Frioni. ¿Ah? Gracias. Por favor. Vamos a ir a ver la cancha y le vamos que es la estrella obviamente de esta inauguración, y le vamos a preguntar a Susana, que la perdí, cuáles son las otras actividades que se desarrollan. Ahí estamos entrando entonces a la cancha que se inaugura y que tiene parte de este presupuesto participativo, donde se inauguran estas obras y se permite que un club social y deportivo de barrio pueda acceder entonces también a estas mejoras. ¿Qué significa el club para el barrio, Susana? Y bueno, mira, con el vecino que tenemos, ¿no? El monstruo de este enfoque, que es una maravilla, pero esto es, alquilamos los salones para cumpleaños, las canchas para fútbol 5, y es familia, ¿verdad? Somos pequeñitos, y bueno, se hace actividades, patín, tenemos karate. Hay coro también, ¿no? ¿Grupo de coro? Sí, en este momento, era lo que te contaba hoy, el Tito Frioni nos prestó en tiempos de pandemia el local y veníamos Trozos de Luna, que es un coro del CH, salimos del Centro Cultural Las Heras, nos prestaron el salón. Está Gerard Grimao, que es su director, incluso allá en el Salón 2. Entonces, también es muy importante y somos todos de la zona. ¿Un lugar de encuentro para los vecinos y las vecinas? Sí. Me atrevería a decir, lamentablemente, que
la pandemia, ¿viste? Asustó un poco, nos separó, nos aisló. Pero creo que de a poquito, además otro detalle que me estoy olvidando muy importante, la gran muñeca que siempre nos acompaña y están aquí, ensayan aquí, salen de aquí, también mueve mucha gente, trae mucha gente y tiene la hinchada del barrio, ¿no? Eso también es muy importante. ¿Cómo te sentís hoy en este día? Te digo la verdad, estoy nerviosa. No, es una alegría, para mí es una alegría darles la bienvenida a todos. Es lo lindo, ¿no? De compartir. Yo, por ejemplo, hablo de mi persona, soy practicante de Tai Chi, tengo un grupo de Tai Chi de señoras y hay un joven también. Entonces, es muy lindo bajar, ¿no? Todo que andamos tan a mil, bajar los tiempos y ese ritmo acelerado y disfrutar, tenemos que disfrutar. Y el Newcom, que tenemos la red puesta, que es algo que está de moda, no sé si es... Sí, claro. Ahí está. Es para adultos de 50 para arriba, pero pueden los jóvenes también, en fin. Es una actividad que también queremos integrar ahora, que nos parece genial, que está lindo. Es como el voleibol, pero no se le pega a la pelota, hay que agarrarla, o sea que es para gente mayor. Y bueno, esperemos que cuando venga el tiempo lindo, ya se va este invierno, cuando venga el tiempo lindo, se acerquen, vengan y disfruten. Gracias, Susana. No, a ti, muchas gracias. Bueno, así nos despedimos entonces, compañeros de acá, desde el histórico Club Social y Deportivo Tito Frioni, como dicen las vecinas del barrio Buceo y no de Belgrano. Un abrazo. Muchas gracias, Diego, por este móvil y el agradecimiento a las vecinas integrantes del club que dieron su testimonio y repasaron las actividades. Se notaba la felicidad. Sí. Ahora miramos más lejos, pero esto también involucra a Uruguay, capaz que a mucha gente del buceo, porque las 20.000 personas uruguayas residentes en Australia podrán acumular sus años de aportes laborales en los dos países, en Uruguay y en Australia, para acceder a beneficios jubilatorios. Esta posibilidad quedó plasmada a partir del acuerdo que firmó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, en una gira que acaba de culminar en Asia y Oceanía junto a autoridades del Instituto Uruguay 21. Lo más importante es que firmamos un acuerdo de seguridad social que le va a permitir a los más de 20.000 uruguayos y uruguayas que viven en Australia de los que se fueron de acá, pero también hijos y nietos, van a poder acumular sus años de trabajo entre Australia y Uruguay para poder jubilarse con más facilidad. Nos encontrábamos, es un reclamo histórico de la colonia de Uruguay en Australia, que es una de las más grandes en el mundo, que nos decía, nosotros trabajamos unos años en Uruguay, después nos vinimos a Australia, no nos dan los años para jubilarnos en Australia, no nos dan los años para jubilarnos en Uruguay. Bueno, a partir de la firma de este acuerdo vamos a poder asegurarnos de que lleguen a los años necesarios para tramitar su jubilación. Zuccasi destacó también aspectos comerciales relevantes que se negociaron en Singapur y Vietnam, dos mercados de alto consumo de alimentos que interesan particularmente a Uruguay. En el caso de Vietnam, obviamente que hay una gran atención puesta en una posible habilitación para la venta de carne bovina, que es el principal interés de Uruguay en ese mercado, pero también surgieron otras oportunidades conversando sobre otros productos del agro que puede interesar a ellos y también, porque a veces nos concentramos mucho en que vendemos, pero también la idea de comprar. Vietnam, por ejemplo, está muy interesado en poder vender café o té, que tienen café y té de excelente calidad, y en donde Uruguay ha desarrollado un muy buen mercado en la transformación de ese café para la reexportación. Así que surgieron buenas ideas conversando. En Singapur, que es un mercado muy abierto y con el que esperamos tener en breve ya ratificado por el Parlamento el acuerdo Mercosur-Singapur, hablamos muchísimo con las autoridades sobre potenciales inversiones. Es un país que tiene muchísimo dinero para invertir, que está interesado en inversiones verdes, en inversiones que respeten el medio ambiente. Hablamos de eso, hablamos también de la colocación de productos uruguayos utilizando a Singapur como un hub de exportación para el resto de la región del sudeste asiático. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando del despliegue de Estados Unidos en el Mar Caribe, porque hoy la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que todas las opciones están sobre la mesa al ser consultada si el presidente Donald Trump pensaba intervenir militarmente en Venezuela. Dijo que eso le correspondía al presidente, pero que todo estaba allí planteado y que por otra parte hay un apoyo de varios países de la región a la operación que lleva adelante Estados Unidos, que no es menor. Recordemos, tiene 3 destructores, 3 buques anfibios, un crucero misilístico, un submarino nuclear y, como si esto fuera poco, 4.000 soldados que van a estar desplegados en esos barcos para eventualmente participar en alguna actividad militar que no se sabe cuál es. Uno de los objetivos es atrapar a quienes supuestamente son los líderes del cártel de los soles, un cártel que, según dice tanto el gobierno venezolano como el colombiano, no existe. Además de esto, Venezuela desplegó 15.000 hombres en la frontera con Colombia y Colombia 25.000 para controlar esa porosa y difícil frontera que tienen ambos países para eventualmente eliminar cualquier rastro de un cártel que aparentemente no existe. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que mantuvo reuniones con el gobierno de Estados Unidos porque ese gobierno pretendía tener otro tipo de intervención en México y Sheinbaum dijo que de ninguna manera. Todo esto se da en un contexto de mucha preocupación de lo que pueda ocurrir en esta región del continente. Por eso hoy el presidente Nicolás Maduro envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que frene a Estados Unidos. President Trump has sent to the Caribbean Sea close to the shores with Venezuela is massive. It's much more that is needed to simply counter narcotics operations. Is President Trump considering launching military strikes to military installments or facilities in Venezuelan soil? I won't get ahead of the president with respect to any military action or questions about that ever. But what I will tell you is that many Caribbean nations and many nations in the region have applauded the administration's counter-drug operations and efforts, and the president is prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. Estados Unidos no descarta la posibilidad de usar la fuerza militar contra Venezuela, según aseguró este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa, cuando fue consultada sobre si el presidente Donald Trump estaba considerando lanzar ataques militares contra instalaciones en territorio venezolano. Leavitt respondió que no quería adelantarse al presidente con respecto a ninguna acción militar ni temas relacionados, pero afirmó que muchas naciones del Caribe y de la región han aplaudido las operaciones y los esfuerzos de su administración contra las drogas y dijo que el mandatario está dispuesto a utilizar todos los recursos de su país para detener el flujo de estupefacientes. El presidente venezolano Nicolás Maduro envió este jueves una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para pedir la intervención de ese organismo con el fin de que Estados Unidos termine el despliegue de buques en el Mar Caribe, al tiempo que el embajador de Venezuela ante el organismo, Samuel Moncada, sostuvo tras reunirse con Guterres que se trata de una operación de propaganda masiva para justificar lo que los expertos llaman acción cinética, es decir, una intervención militar en un país soberano e independiente que no representa una amenaza para nadie, declaró a la prensa. El gobierno de Israel informó que pudo recuperar los cadáveres de 2 de los rehenes que estaban en poder de Hamás. Uno de ellos, el único que se ha identificado, Ilan Weiss, fue asesinado en el kibutz de Be'eri durante la incursión de Hamás del 7 de octubre del 2023. Todo esto se da en un contexto donde Israel anunció hoy que la ciudad de Gaza es una zona de combate. Terminó, o mejor dicho, suspendió las pausas tácticas que se llevaban a cabo para que pudiera ingresar algo de ayuda humanitaria y, por otra parte, emprendió ya los embates militares sobre esa ciudad de Gaza mientras los muertos se siguen sumando en el enclave palestino, al punto de que ya han superado las 62.000 personas desde que comenzaron los combates el 7 de octubre.
Israel declaró hoy a la ciudad de Gaza, la más grande del enclave palestino, zona de combate, como parte del plan que el gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó el pasado 8 de agosto para tomar el control de esa zona reducida en ruinas. El anuncio marca la más reciente escalada después de que Israel informara sobre ataques en algunos barrios claves de la ciudad y convocara el pasado 20 de agosto a 60.000 reservistas para esa ofensiva que pretende recuperar a todos los rehenes secuestrados y desmantelar a Hamás, declaró este viernes el portavoz del ejército israelí, Abishai Adrai. Este movimiento está acompañado de la decisión de frenar la entrega de ayuda humanitaria, suspendiendo a partir de hoy las denominadas pausas tácticas que permitieron la entrega limitada de alimentos, una medida que agravará aún más la situación de los palestinos que enfrentan una hambruna declarada por la ONU el pasado 22 de agosto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la nueva fase que amplía los ataques israelíes traerá consecuencias devastadoras para los gazatíes y afirmó que los esfuerzos humanitarios liderados por Naciones Unidas en el enclave palestino están siendo bloqueados, retrasados y denegados como resultado de decisiones deliberadas de Israel que desafían la humanidad básica. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó este viernes mediante un comunicado que su ejército recuperó en la franja de Gaza el cadáver del rehén Ilan Weiss, de 56 años, quien había sido asesinado en el kibutz Be'eri durante el ataque del 7 de octubre por parte de Hamás, y los restos de un segundo secuestrado, cuyo nombre aún no ha sido divulgado. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. El Poder Ejecutivo decretó ajustes en las tarifas de los combustibles que empezarán a regir a partir de la medianoche del lunes, o sea, del 1 de septiembre. Atención, porque habrá un aumento en el precio del gasoil y en el del supergas y una baja para la tarifa de las naftas. La nafta Super 95 bajará 0,66%, pasando a costar 78,20 pesos el litro. Actualmente está en 78,72 pesos. Mientras tanto, la nafta Premium 97 tendrá una baja de 0,64% y pasará a costar 80 pesos con 61 el litro. Hoy cuesta 81,13. En tanto, el gasoil 50S se incrementará 4,28% y pasará a valer 50 pesos con 14 el litro, mientras que el gasoil 10S aumentará 7,74% y valdrá 57,14 pesos el litro. Por último, el supergas tendrá una suba de 9,52% y pasará a costar 88,46 pesos el kilo, con lo que la garrafa de 13 kilos subirá de 1.050 pesos a 1.150 pesos, sin contar el costo del envío. Bueno, y ahora hablamos de fútbol. Sí, toca. El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, realizó una conferencia de prensa previa a los dos últimos partidos por las eliminatorias a disputarse ante Perú y Chile, a los que Uruguay llegará muy cerca de lograr la clasificación para el Mundial de 2026. Habló durante más de una hora, se refirió a los desafíos deportivos que se vienen, a algunos rendimientos individuales. También habló de los medios de comunicación que suelen estar presentes en las conferencias de Bielsa, no solo cubriendo, sino también en lo que se dice, y además de lo que entiende son sus fallas como seleccionador. ¿Por qué el rendimiento producido es menor al esperado? Entonces, la primera conclusión que yo puedo decir es que soy consciente de que mi gestión, que tiene como principal objetivo rentabilizar el material humano que me toca manejar en proporción a las cualidades que tiene, es un objetivo no cumplido. Si yo tuviera que calificar mi gestión, diría, mire, deberíamos haber obtenido más de lo que obtuvimos. Ahora las explicaciones son difíciles de dar por la complejidad para transmitir las conclusiones que yo saco cuando analizo por qué sucedió lo que sucedió. Por la expresión de los que escuchan,
uno se da cuenta si ha logrado o no transmitir algo que a los demás les resulte interesante. Yo creo que no. Por cómo interpreto a quienes me están escuchando, no siento que cómo se logra traducir o unificar lo que yo quiero transmitir. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Música, cine y libros en la columna cultural de los viernes. Hoy otra vez aparece Nacho Vázquez y por ese lado viene. ¿Cómo te va, Nacho? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Bueno, como decía, sí tenemos una recomendación para cada uno. Vamos a arrancar con los libros. Primero vamos a arrancar con Los Caracoles, este libro que estamos viendo en pantalla de Hugo Gargiulo. Su primera novela, más no su primera incursión en las letras. Ya publicó un libro de cuentos en 2015, Recuerdos Robados. Y él en realidad de profesión es escenógrafo. También actor y escritor, está iniciándose en ese mundo, por así decirlo. Multifacético, podríamos decir. Multifacético. Los Caracoles es una novela que trata justamente sobre el balneario homónimo Los Caracoles, que cualquiera de nosotros, por las descripciones de Hugo, lo podría ubicar en la costa oceánica, cerca de la frontera, cerca del Chuy. Y le da vida a Astor, un escritor ocasional, un escritor de domingos, dice él, que en medio de una crisis personal se va a refugiar a este balneario, a Los Caracoles, en el hostal del hermano, a trabajar en el hostal del hermano. Quizás un pequeño pero para hacerle a la recomendación es que al comienzo tiene una prosa como un poco demasiado adjetivada, quizás hasta un poquito densa, pero una vez que uno pasa esas primeras 20, 30 páginas que ya entiende que está en un lugar que por lo menos a mí se me asemeja a Punta del Diablo, ya comienzan a suceder los hechos de la novela, que justamente es como si fuese la espiral de un caracol, como esa historia que va a varios lugares y a ninguno al mismo tiempo. Bueno, y aparte es una evocación veraniega en este momento del año, todavía con la temporada algo lejos. Estamos a las puertas de un fin de semana, eso motiva que las recomendaciones en términos artísticos aparezcan en nuestro programa. Y hay una que en realidad se va a concretar ya entrada la próxima semana, luego del fin de semana, y nos lleva al cine y a un festival que vuelve. Exactamente, es una recomendación que genera varias recomendaciones. Estamos hablando del festival Llamale H, que comienza el 2 de septiembre y va hasta el 20 de septiembre. Para quien no sepa, Llamale H es un festival internacional de cine sobre diversidad sexual y de género. Y, como decía, tiene varias invitaciones para hacer o varias propuestas. Comencemos justamente por el principio. Este martes 2 de septiembre se va a inaugurar en la Sala Citarrosa, vamos a tener la apertura del festival y se va a estar exhibiendo Tesis de una investigación de Javier Van de Cúter. Es una película argentina basada en la novela homónima de Camila Sosa Villada, la escritora argentina, quien también la protagoniza. Además de esta apertura, es bueno saber para quienes vivimos en Montevideo que Cinemateca durante todos estos días va a tener más de 70 películas de 14 países con motivo del festival Llamale H, y que este año el festival se va a estar realizando en Montevideo, Canelones y Maldonado con distintas actividades, la mayoría de ellas con entrada libre. Bien. Además de esas invitaciones, se va a realizar por primera vez el Mercado Más Mala. Esto quizás es más para la gente del rubro audiovisual, pero también es muy interesante. Es un mercado audiovisual LGBTQI+, en el que la idea es como fomentar el intercambio entre profesionales de la región para la realización de películas, documentales, material audiovisual. Y nosotros también tenemos que ver de cierta manera con Llamale H. Hablas de TV Ciudad. Exactamente, una de las pantallas en las que se va a estar transmitiendo el festival es en la nuestra, justamente. Todos los sábados de septiembre, sobre las 22 horas, se van a poder ver películas relacionadas con el festival Llamale H. La primera de ellas, Carmín, de un compañero de la casa, como lo es Saldo Garay. La historia de la youtuber responsable atrás del canal Transur, un poco su vida y su relación con una de sus familiares. Después vamos a tener un documental chileno, Bastardo, herencia de un genocida. El tercer sábado vamos a estar con Tiempo de Escape, que es una coproducción colombiana y chilena. Y cerramos este ciclo de Llamale H en la pantalla de TV Ciudad con La soledad es caerse.
Con esas 4 películas en la pantalla vamos a estar formando parte de Llamale H, que se va a estar desarrollando durante casi todo el mes de septiembre. Claro, para que el festival, más allá de la pantalla grande y las salas, también llegue a muchos más lugares a través de la pantalla de TV Ciudad. Otra opción, además de TV Ciudad, va a ser la plataforma de Más Cinemateca, que va a estar con todas las películas que aparezcan en el festival en streaming. El cierre de tu columna, Nacho, va por el lado de la música, lo habíamos dicho al comienzo. Exactamente, va por el lado de la música. Estamos hablando de Luna en la Ciudad, el último estreno de Fede Lacaño, que es un tema con una pista de R&B producida por Ale Musante. Me pareció interesante traerlo, además por la carrera de ella, que hace poco estuvo en la Camacuá y demás, porque junta en este trabajo a varios artistas jóvenes que van apareciendo dentro de la escena musical. Por supuesto tenemos a Fede Lacaño cantando, tenemos a Andrés Pelachi y a Tiago Manice realizando el audiovisual y a Ale Musante en la producción musical. Si te parece, Tincho, nos despedimos escuchando Luna en la Ciudad. Como siempre, hasta la próxima. Sigue MBD Noticias. Quise evitar. Sí, quedarte conmigo era que el destino llegara hasta mí. Es que ya me fui, que quise revivir. No te das cuenta que estoy a la vuelta. En la oscuridad se van los motivos, no hay una razón para perder conmigo. En la oscuridad se van los motivos, no hay una razón para perder conmigo. Y se apagó, nada quedó, no. Llevaré conmigo lo que un día construimos, no lo quise olvidar, no. No lo quise. Cambiamos de asunto ahora. Les contamos que la Intendencia de Montevideo va a realizar a partir de las 23 horas de hoy y hasta la hora 17 del domingo un operativo denominado, considerado inédito en la historia de la ciudad, de traslado hacia el puerto de Montevideo de una gran estructura metálica. Se trata de una columna de destilación de 400 toneladas de peso y 80 metros de largo, construida en la metalúrgica CIR, que será trasladada a paso de hombre desde Aparicio Saravia y Rafael hasta la terminal portuaria. Y esto es una operación sin precedentes en la historia del departamento. Es el traslado de una columna de destilación que entre el equipo que la traslada y la columna en sí pesan unas 400 toneladas. Va a ser un traslado desde la planta en donde se realizó, una metalúrgica en Aparicio Saravia y Rafael, hasta el puerto de Montevideo. El recorrido va a ser Aparicio Saravia, General Flores, Boulevard Artigas y los accesos. Va a ser una maniobra que va a ser a paso de peatón. Le pedimos a la ciudadanía mucha precaución. Se van a disponer personal inspectivo, van a haber 34 inspectores que van a estar trabajando desde las 23 horas del día viernes, que es cuando comienza la operación, hasta la tarde del día domingo, que es cuando llega al puerto de Montevideo. Se van a disponer 34 inspectores de tránsito, reitero. Se va a disponer algunas obras para alisar, digamos, para mejorar el traslado, que tiene que ver con desmonte de cordones, desmonte de cartelería, desmonte de semáforos, que eso todo obviamente a costo de la empresa transportista. Y bueno, va a ser a paso de hombre y va a durar todo ese tiempo. Van a haber algunos desvíos en el transporte público, se van a relocalizar algunas paradas de transporte público. Nosotros estamos emitiendo una información en la web de la Intendencia de Montevideo. Le pedimos a la ciudadanía también que acceda a esa nota y que se informe correctamente de acuerdo al lugar en donde vive o a las vías de comunicación que va a usar, cuáles son las afectaciones que puede llegar a tener en su vida cotidiana. Reiteramos, desde las 23 horas del viernes hasta la tarde del domingo, en torno a las 17 horas del día domingo. Cambiamos de asunto y les contamos que el ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió por primera vez a la decisión de remover de su cargo al jefe de policía de Río Negro, Sergio Solé. Sí, Negro dijo que Solé cometió una imprudencia de tipo político, que no cumplió con el mandato de tolerancia y también de republicanismo y diálogo que ha impartido el presidente de la República, Yamandu Orsi. Esta semana tuvimos un episodio
triste para nosotros. Conocemos al comisario Solé de hace muchísimos años, yo trabajé como fiscal con él incluso. Tenía y tengo el mayor de los respetos por su carrera, por su persona. Esto se mantiene incólume. El comisario Solé, como lo hablamos en una conversación mano a mano con él, cometió una imprudencia en todo caso de tipo político. Esa imprudencia de tipo político consistió, a juicio de este ministro, en no acatar a rajatabla uno de los lineamientos principales que tiene el presidente de la República y la gestión del presidente y de todos los miembros del gobierno, que es el republicanismo, la tolerancia y el diálogo. Incumplir ese mandato del presidente significa incumplir en definitiva parte de los cometidos. En el marco de las jornadas anuales de economía organizadas por el área de investigaciones económicas del Banco Central del Uruguay, en este caso, este es un evento académico que se realiza desde 1986, habló el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, que defendió la política fiscal restrictiva del gobierno del presidente argentino Javier Milei. Para el expresidente del Banco Central de la República Argentina, el acto más popular de Milei es sacar a más de 12 millones de argentinos y argentinas de la pobreza, reduciendo lo que definió como el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario, porque gran parte de eso fue reducir el déficit que se financiaba con emisión. Entonces la inflación bajó de 25% mensual a 1,5%, con la economía creciendo 6 puntos y 12 millones de argentinos salieron de la pobreza en el primer año y medio de la gestión de Javier Milei. ¿Y eso es popular o es no popular? Es recontra popular. Más popular que sacar 12 millones de personas de la pobreza, no puede haber nada, me parece, en el mundo mundial. No sé si me explico, ¿no? Entonces me parece como que se redefinió un poco la política fiscal. Me parece como que es interesante como una experiencia. Repito, ninguna de estas cosas necesariamente tiene que ser 100% trasladable, me parece que son interesantes. Bueno, y esa es como la agenda, si se quiere, esa agenda de estabilidad macroeconómica que es como un mantra para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una frase que dice: el superávit fiscal no se negocia, ¿no? Y el presidente es como muy fuerte con esto. El presidente es muy fuerte con esto. Estamos en medio de una campaña electoral que se ha puesto bastante picante en las últimas semanas y el presidente ha vetado leyes que el Congreso ha sacado del aumento de gasto público 2 puntos sin financiamiento. Y el presidente en medio de una campaña, y por supuesto siempre con un objetivo noble detrás de esas leyes, ¿no? Y el presidente lo ha votado porque quien está impulsando estos proyectos, la frase que usa es que son degenerados fiscales, ¿ok? Y entonces, él tiene una convicción que yo no he visto nunca, ningún policy maker, ningún economista con respecto a la necesidad del equilibrio fiscal. Y el presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, defendió en Montevideo la política económica de su país. Galípolo es economista y dijo que más que el manejo de las tasas, la economía brasileña se estimuló a través de la inyección de fondos mediante programas de transferencia de renta y valoración de los salarios que graficó de la siguiente manera: son las personas que consumen y que así favorecen al mercado interno. Después de la deuda sobre la política monetaria, si teníamos dudas sobre la política monetaria, ahora con 15% todos dijeron: mira, funciona, la política monetaria funciona de verdad. Lo que parece que pasó fue mucho más una política fiscal que sorprendió en la capacidad de estimular la economía. Si pegamos el survey de focus que tenemos en Brasil, que son las respuestas que el mercado hace para nosotros, y es muy importante, no hubo una grande revisión de lo déficit fiscal y tampoco del nivel de la deuda por el PIB. Podemos decir que porque el PIB creció, pero del déficit tampoco. Pero las revisiones de crecimiento sí. Y me parece que eso tiene mucho con los programas de transferencia de renta que se intensifican desde la pandemia y con la política de valorización del sueldo mínimo que tenemos en Brasil y con una política tributaria más progresiva. A Banco Central no cabe hacer ningún tipo de juicio de valor, pero es dado que políticas como esa van a poner la plata en la mano de aquellos que tienen una propensión a consumir más grande. Y eso parece que impulsionó más la economía do que se esperaba. Ahora una mirada sobre Venezuela. El periodista uruguayo Ricardo Pose, que justamente desempeña funciones en la cadena Telesur,
en el país caribeño, dijo a MBD Noticias desde Caracas que la realidad cotidiana de la población venezolana poco tiene que ver con lo que se está difundiendo a través de redes sociales. Pose destacó que la ultraderecha venezolana, encabezada por Corina Machado, está desarrollando una intensa campaña mediática de amedrentamiento de la población a partir de la amenaza de Estados Unidos. La vida cotidiana es prácticamente normal. La única cuestión, digamos, que sale un poco fuera de lo cotidiano, ya te digo, son estas jornadas de alistamientos voluntarios que se están realizando los fines de semana. El fin de semana pasado se desarrolló durante sábado y domingo. Este fin de semana va a ser viernes y sábado, donde en las distintas plazas Bolívar de los distintos estados de Venezuela la gente se va a alistar. Allí hay integrantes de las milicias bolivarianas llevando adelante un registro. Y luego lo que sí hay también es, en este marco de guerra de propaganda, podríamos decirlo, psicológica, es la manifestación, sobre todo de la juventud, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que, bueno, de alguna manera ha convocado algunas marchas y algunas actividades que podrían ser como una suerte de preentrenamiento de las actividades de las milicias. Pero fuera de eso, la gente sigue su vida normal. Hay que decir que además Venezuela cerró desde julio del año pasado a julio de este año un ciclo electoral donde de alguna manera la derecha política o la centro-derecha política venezolana se ha sumado un poco al pliego del calendario electoral, incluso teniendo sus propios representantes en la Asamblea Nacional, ganando algunas gobernaciones, pero se alejó bastante del discurso de Corina Machado, este discurso de extrema derecha que además, bueno, en los últimos tiempos, como decíamos al principio, ha estado vinculado a la posibilidad de algunos atentados terroristas que por suerte no se han llevado adelante. Pero la gente sigue su vida normal, ahora terminado el ciclo electoral, un poco expectante de lo que está pasando, pero te diría que lo que uno puede apreciar a nivel de las redes poco tiene que ver con la realidad cotidiana de lo que está pasando, por lo menos en Caracas, que es donde básicamente estoy desarrollando mi actividad. Cerramos la semana en materia informativa desde el punto de vista internacional con Argentina, porque hoy volvieron a producirse algunos hechos notorios. Todo esto mientras el dólar sigue subiendo y la oposición está a 3 votos, necesita 2/3, de interpelar a la hermana del presidente Milei, Karina, y también a Lele Menem por la situación que está planteada con las denuncias por sobornos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad. Se conocieron nuevos audios que involucran a la hermana del presidente en este episodio, pero hoy se sumó otro hecho porque en un acto electoral en la provincia de Corrientes, a donde concurrieron Karina Milei y Martín Menem, volvieron a producirse, bueno, scratches donde tanto Karina Milei como quien la acompañaba y el candidato Lisandro Almirón a gobernador de Corrientes debieron ser evacuados en forma rápida para que no continuara avanzando este incidente que se suma al que ya vimos hace un par de días nada más en Lomas de Zamora, en plena campaña electoral para las elecciones legislativas de septiembre. Tras el escándalo desatado por los audios revelados de Diego Españuolo denunciando sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo que conducía, en las últimas horas se difundieron otras grabaciones adjudicadas a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario Karina Milei. En los registros puestos al aire en el canal streaming Carnaval, la hermana del presidente Javier Milei no hace ninguna referencia a lo acontecido en la Agencia de Discapacidad ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es la puntita de nuevas grabaciones que serán difundidas en próximos días. No podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos, imagínate, se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Españuolo denunciando un entramado de corrupción. Mientras tanto, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tuvieron que huir de una caravana electoral en Corrientes cuando solo habían caminado una cuadra y fueron recibidos con insultos, y aunque no se lanzaron objetos como en Lomas de Zamora, debieron redoblar el paso para llegar al auto oficial.
Tras recorrer una cuadra rodeados por personal de la Casa Militar y comprobar que los ánimos estaban caldeados, Karina Milei, Menem y el candidato a gobernador libertario Lisandro Almirón se metieron como pudieron en una camioneta oficial para salir rápidamente del lugar. El Hospital Maciel completó de forma exitosa una intervención quirúrgica que en este caso consistió en extirpar un tumor y colocar una prótesis 3D para reconstruir la zona afectada. El caso corresponde a una mujer de 26 años con un tumor raro y agresivo que invadió su pared torácica. La operación realizada en agosto de 2025 representa un hito para la salud pública del Uruguay desde el punto de vista quirúrgico y tecnológico. Para la reconstrucción de esa zona se procedió con la participación de profesionales de varias especialidades y técnicos argentinos al diseño de una prótesis 3D de titanio. En conjunto con todo el equipo de cirugía de tórax hemos hecho una cirugía, una cirugía que es muy novedosa, innovatoria, una de las primeras cirugías que se hace en nuestro país de este tipo, que veníamos trabajando desde hace un año con una paciente que tenía un tumor muy complejo, que es un sarcoma de Ewing, un tumor de pared torácica. Es clave, y lo hizo muy bien el equipo de cirugía, la información, explicar, a veces es necesario recurrir a dibujos, por decirlo, para que el paciente sepa bien qué es lo que se le va a hacer, en términos, sin entrar en tecnicismo, digamos, y a veces es importante también, como te decía, el apoyo de psicología médica para acompañar determinados procesos. El equipo de psicología médica continúa mientras la paciente sigue internada y si es necesario, luego también, tiene una policlínica donde puedan seguirla y seguir dando apoyo en la medida que sea necesario. El procedimiento fue realizado por el Centro de Referencia de Cirugía de Tórax del Hospital Maciel, cuyo equipo está integrado por el profesor Gerardo Bruno, los doctores Emilio Durand, Julio Trochansky, Luis Chaparro y Atahualpa Campos. Dicho centro es de referencia nacional y cuenta con la tecnología para atender a pacientes de todo el país. Cambiamos de tema. En 2 semanas, la Intendencia de Montevideo presentará a la Junta Departamental un plan de austeridad que busca reducir el déficit ubicado actualmente en el entorno de los 90 millones de dólares. Este fue uno de los anuncios que hizo este jueves, justamente en el órgano deliberativo departamental, el intendente Mario Vergara, aunque sin precisar de qué forma, con qué medidas se va justamente a desarrollar esa línea de acción en términos políticos, según dijo a MBD Noticias Gonzalo Sánchez, que es edil Frente Amplista y presidente en este momento de la Junta Departamental. Y la utilización no, porque no la dio, porque en realidad es eso, se utiliza para cuando hay desfasajes en el ingreso de la Intendencia, hay meses que se recauda más, hay meses que se recauda menos. En esos meses que se recauda menos, de repente se tiene que utilizar para cubrir algunos gastos, pero como es momentáneo el uso, o sea, no se da asiduamente, no dio explicaciones en realidad de en qué se iba a usar. Claro. Lo que planteó Mario también en realidad es que en estas semanas, creo en 2 semanas, se va a plantear un plan de austeridad, que ahí van a plantear medidas para acortar el presupuesto, pero en realidad el gasto de la línea de crédito no está como pactado en qué se va a utilizar. Hoy comienza a funcionar en la Junta Departamental la comisión que estudiará la rendición de cuentas de la Intendencia de Montevideo, un desafío complejo según dijo Gonzalo Sánchez, el presidente del Deliberativo Comunal. El lunes se recibirá a las primeras 3 delegaciones de la Intendencia. Es bastante compleja la rendición, la vamos a estudiar, hay un déficit importante, pero es un déficit momentáneo, que por los datos que hemos obtenido, ya se ha saldado ese déficit, se ha saldado momentáneamente, o sea, para adelante hay que hacer algunos ajustes para ir acomodando la situación financiera de la Intendencia. Ahora estamos de salida, tiempo de repasar el pronóstico elaborado por Inumet. Bien, vamos a ver los datos para mañana sábado.
30 de agosto, se nos va el octavo mes del año y viene el mes de la primavera. Sí, estamos ahí, cerquita de septiembre. Estamos cerquita, pero creo que van a ser difíciles estas últimas horas. Mañana, 30 de agosto, sábado, estará nuboso y cubierto en la tarde-noche. La temperatura máxima será de 23 grados y la mínima de 14. Y atención porque la lluvia llegará a Montevideo y el área metropolitana el domingo, según establece el pronóstico del tiempo, que para ese día prevé, como decíamos recién, en capital y cercanías, último día de agosto, 31 de agosto, una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 22. Como les decíamos, van a perdurar un poquito las lluvias después Sí. del domingo. Ahora el pronóstico lo bajó bastante. Muestra solo el lunes, pero bueno, veremos cómo sigue. Serían 48 horas. Serían más o menos 48 horas de lluvias, así que a tener las previsiones del caso. No se vayan de la pantalla de TV Ciudad porque ya viene Lado B y luego el resumen de MBD Noticias en síntesis. Durante el sábado y el domingo habrá actualización informativa en nuestras redes sociales y el domingo a las 7 de la tarde estará otra vez al aire MBD Noticias. Y nos reencontramos el lunes. Que pasen bien. Que pasen bien.